Bueno, y me toca continuar un poco con la columna de hoy en este formato a través de un audio porque por problemas técnicos no pudimos hacer la llamada. Pero retomo un poco la idea que estaba formulando antes de que se cortara, que era un poco esto, que entonces el acto y lo que se dijo, los discursos que se dijeron en el acto, quedaron un poco de contexto para entender lo que fue la salida de Matías Culfas del gobierno. Entonces, la frase más importante que más resonó en el acto fue una que le dijo Cristina a Alberto, que fue más o menos como te di la lapicera, en referencia obviamente a la entrega del poder de toma de decisiones como presidente, te pido que la uses. Esta frase también quedó representada en una excelente foto donde se ve a Cristina entregándole la lapicera a Alberto, entonces de alguna forma quedó también representada a través de una imagen. Y bueno, podríamos decir que Alberto usó la lapicera inmediatamente después porque Culfas, quien era hasta el sábado el ministro de Desarrollo Productivo y una de las dos patas del gobierno de Alberto Fernández, junto a Martín Guzmán, o sea, uno de los dos ministros más confiados de él, terminó ese día presentando su renuncia. En sí, lo que trascendió fue que en un grupo de WhatsApp donde habían periodistas de prácticamente todos los medios de comunicación nacionales y funcionarios que respondían al ex ministro de Producción, desde estos últimos se difundió un mensaje donde se acusaba a funcionarios cristinistas de haber negociado la licitación del gasoducto Néstor Kirchner para favorecer a la empresa Techint. Los funcionarios, específicamente a los que se refiere el mensaje, son los que componen Enarsa o Energía Argentina, que es una empresa creada por el Ejecutivo Nacional en el año 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner para llevar adelante la exploración, estudio y explotación de todo lo que es hidrocarburos en el territorio nacional. Entonces es también desde ese ente que se está llevando a cabo muchas de las operaciones necesarias para la realización del gasoducto y también es este ente el que está trabajando con la financiación de Techint. Entonces, un poco el mensaje apuntaba a que Narsa habría negociado el concurso de licitación en favor de esta empresa, de Techint. Sin embargo, y acá es donde empiezan las incongruencias, fue la misma vicepresidenta la que el sábado, en ese acto, perdón, el viernes, en ese acto público por el centenario de IPF, junto a Alberto, se quejó públicamente porque los caños que van a utilizarse para el gasoducto Néstor Kirchner se van a fabricar finalmente en Brasil y no en Argentina. Esto es una de las críticas que tenía la vicepresidenta para con el negociado, digamos, la licitación que se hizo para que Techint, en la que finalmente salió victoriosa Techint, ¿no? Entonces, también es cierto que ella siempre ha hecho todos sus descargos públicamente, incluso cuando sacó, me acordé un poco de la carta donde cuestionaba duramente al presidente, que empezó un poco esto de las internas, muchos desde el espacio más albertista la criticaron diciendo que eran cosas que se resolvían puertas para adentro. Bueno, me parece que esto fue justamente una muestra de que puertas para adentro muchas veces es mucho peor y que hay que democratizar estas discusiones. Y también es cierto que tampoco es la primera vez que Cristina denuncia operaciones desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Culfa ya había sido apuntado varias veces por el sector cristinista. Por eso podríamos decir que esto fue una jugada desesperada del exministro que cuando escuchó a Cristina pedirle a Alberto que use la lapicera quizás se sintió directamente interpelado y terminó haciendo esta acción, digamos, que terminó siendo el catalizador que propició su salida del gobierno nacional. Entonces, primero en Arsa fue, y después Cristina, los que hicieron público el mensaje en off que fue difundido por funcionarios del exministro. Luego también se sumó Alberto, que salió a respaldar a la vicepresidenta, también con un comunicado propio. Podríamos decir entonces que Culfas, intentando hacer lo contrario, logró hacer más para unir al peronismo que muchos otros ministros en estos últimos tiempos. Porque con esta jugada podríamos decir que Culfas prácticamente se envolvió como un regalo y con moño y todo se entregó para que Alberto se lo diera a Cristina como ofrenda de paz. Esto que hizo Culfas a mí me parece que es una locura en términos políticos porque era obvio cómo iba a decantar. Por un lado, está usando el periodismo para esparcir fake news, o sea, mentiras, dentro del contexto de una interna en la coalición gobernante, cosa que de por sí ya es bastante irresponsable, siendo funcionario él de este gobierno. Pero además también es una locura porque está acusando a su propio gobierno de corrupto. O sea, esto es lo que me parece que es más importante, que no solo está manchando a los funcionarios cristinistas y por ende a la vicepresidenta también, sino también a la que es quizás la obra más importante del sector al que dice representar, que es el albertismo. Es decir, la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Está recién empezando y ya un funcionario del propio gobierno la está manchando con una denuncia de corrupción. Es decir, el cristianismo tampoco vamos a decir que nunca hizo una crítica.
es un sector que se está caracterizando por lanzar críticas bastante duras, pero nunca acusó a nadie de un hecho ilícito y siempre lo hizo de una forma, digamos, son disputas ideológicas que son dadas al interior de una organización política y que más surgen cuando se gobierna. Además que son estas críticas lanzadas por el cristinismo, muchas veces son públicas, es decir, o todas las veces son públicas, entonces no se usa este recurso de hacer críticas en off, que me parece que es bastante bajo, digamos. Pero bueno, entonces esta acusación que lanzó Culfas en off fue directamente una denuncia de corrupción al gobierno y es algo que ni siquiera la oposición había hecho, no se había animado a hacer. Entonces creo que es el imperdonable que Alberto no le dejó pasar a Culfas y por eso hoy estamos hablando de que Daniel Scioli va a ocupar su lugar a partir de la semana que viene. Y de esto también quería hablar un poco, de por qué Alberto llamó a Scioli, por qué no llamó a otro. Y la realidad es que es ya casi un modus operandi del presidente el de llamar a un funcionario que estuvo en el gobierno de Néstor o quizás en el primer gobierno de Cristina, el primer cristinismo, para reemplazar a uno propio. Esto, bueno, lo vimos un poco cuando trajo a Aníbal Fernández para el Ministerio de Seguridad, también a Julián Domínguez para el Ministerio de Agricultura. Y creo yo que se debe en gran medida a que Alberto, y esto también lo vengo yo diciendo en las últimas columnas, no logró forjar un nuevo liderazgo propio dentro del peronismo, por lo que se termina apoyando en funcionarios que fueron cercanos a Cristina, pero que hoy están más alejados de ella. Y que es un poco como él mismo, ¿no? Porque él también supo estar mucho más cerca de Néstor en un momento de Cristina y luego se alejó y después volvió. Entonces creo que un poco también está llamando a personas que siguieron un poco su mismo camino, que tuvieron una mirada más crítica y que hoy volvieron para formar parte de esta nueva coalición. Y esta vez a quien trajo fue Daniel Scioli, quien fue vicepresidente de Néstor durante su mandato del 2003 al 2007 y candidato a presidente en el 2015. Y que después de haber perdido contra Mauricio Macri en ese mismo año, estuvo esos 4 años hasta el 2019 borrado prácticamente de la actividad pública. Después, recién cuando asumió Alberto, efectivamente en el 2019, después de ganarle las elecciones a Macri, Scioli asumió como embajador en Brasil y supo desarrollar su figura política un poco desde ahí, ¿no? Eh, bueno, como embajador en Brasil, que hay que recordar, y esto no es un punto menor, que es nuestro principal socio económico en la región, Scioli supo aprovechar su lugar y se metió bastante en temas productivos que tienen que ver con las relaciones entre ambos países. En ese rol logró mantener relaciones bastante saludables con un dirigente como Bolsonaro, que no es un dato menor, es bastante, me parece, para remarcar y destacar, que es un presidente que no tiene casi nada que ver ideológicamente con Alberto, y al mismo tiempo logró ser la cara de una apertura de muchos productos argentinos en el mercado brasileño. De esta forma, podríamos decir que su imagen quedó pegada también a esta idea de producción nacional en el mercado externo, o sea, con vistas a exportarse al mercado, al comercio exterior, que también pregona un poco el albertismo en sus discursos. Hasta podríamos decir que estaba ocupando un casi rol de ministro de Desarrollo Productivo Exterior. Entonces, bueno, para ir cerrando ya esta columna y como reflexión final, me parece que el presidente estuvo bien en sacar a Culfas por las dos razones que expuse hace un ratito, que son, por un lado, no se pueden esparcir mentiras sin dar la cara y utilizando el periodismo sin darse cuenta que no se va a salir bien parado de esa. Es decir, me parece que fue un tanto inocente ese accionar. Y por otro lado fue un suicidio político acusar de corrupción a su propio gobierno sabiendo que manchaba a toda la coalición y no solo a un sector con el que está enfrentado. Creo que el Culfas ministro estaba haciendo un buen trabajo, diversificando la producción, apuntando un poco al crecimiento de las pymes y al comercio exterior, y creo que Scioli va a seguir en esta senda que va de la mano con el discurso presidencial. Pero me parece que el Culfas rosquero, y si me permiten la expresión, estaba pasado un poco de rosca porque terminó funcionando como tregua para apaciguar un poco las aguas del peronismo. Porque este hecho, que no fue un hecho más, significó la primera vez en mucho tiempo que el presidente sale a respaldar a la vice de forma fehaciente y pública. Y creo que puede ser el inicio de la recomposición de la relación entre los dos dirigentes nacionales.